Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Ignacio Aparicio, desde la Iglesia Bautista Casa de Oración en Tlaxcala, Estado de México. El tema de la predicación del día de hoy es Isaías 30, del 1 al 18, y vamos a dar comienzo a nuestra lectura bíblica. Isaías 30, del 1 al 18, y la palabra de Dios dice así: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores llegan a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negueb por la tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente, que vuela llevando sobre los lomos de los asnos sus riquezas, y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en el libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Porque este pueblo es rebelde, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizar mentiras, dejar el camino, apartaos de las sendas, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Señor de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, y cuya caída vendrá de súbito y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar, o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijiste, no antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Una milla huirá a la amenaza de uno, y a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor hacia nosotros. Te pedimos, Padre bendito, en esta hora que escudriñamos tu palabra, que tu sabiduría, tu Santo Espíritu sean con nosotros, oh Dios.
Ayúdanos, Padre bendito, a aprender de tu palabra para ponerla por obra, oh Dios. Ayúdanos, Padre bendito, a desearla más que nuestro alimento, más que el aire, para poder caminar en santidad, Señor, en sabiduría, en tu camino todos los días de nuestra vida. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, y cada uno de los visitantes que escuchan tu palabra, que tú traigas a su corazón, Señor, sabiduría para andar en santidad. Te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosa su palabra, la palabra de nuestro Dios. El tema de la prédica de hoy es juicio por apartarse del consejo de Dios. El propósito de esta lectura, este pasaje nos enseña a buscar el consejo de Dios para cobijarnos de su sabiduría, para tener una larga vida en la tierra y transitar protegidos por su cobertura. Así también nos exhorta a caminar siempre en pureza de corazón y en dirección efectiva de Dios, ya que alejados de Él nada podemos hacer, que sin su consejo seremos como una pared cuarteada que solo espera la vergonzosa caída y la inevitable ruina debido a la rebeldía en el corazón. En esta predicación vamos a ver dos temas, tres temas. El primero es la reprensión de nuestro Dios por aconsejarnos de fantasías, en este caso de Egipto. Vamos a ver el desprecio del consejo de Dios, del versículo 8 al 17. Y al final estaremos revisando las promesas de la gracia de Dios, del versículo 18 al 26. En este tiempo en el que está predicando Isaías, existía un gobierno próspero, corrupto y sin escrúpulos. Estaban rigiendo a la sociedad israelita. Y cada vez la sociedad había más ricos y el pueblo de Israel en su mayoría totalmente pobres. Los jueces recibían cohecho, soborno, para despojar a los pobres de sus propiedades. Los profetas, en lugar de dedicarse a llevar mensaje de salvación como Isaías, estaban ocupados en embriagarse y bebían solo para su vientre. Quien le daba dinero, quien les daba bienes, le profetizaban prosperidad y paz, y a quienes no les daba nada, les profetizaban juicio o reprensión. En este tiempo, el profeta Isaías, estamos hablando del 714 antes de nuestro Señor Jesucristo, y para este tiempo el profeta Isaías ya lleva la mitad de su ministerio, y él llama al pueblo a andar en pureza de corazón, en no alejarse de Dios ni de su palabra. En este tiempo, Isaías recomendó al pueblo que confiaran en Jehová con todo su corazón, pero no fue así. El pueblo se apartó de Dios y buscó a través de sus riquezas, su poderío, el ayudarse de este mundo, dejando la palabra de Dios. Era así el pueblo, un pueblo malvado, un pueblo alejado de Dios. Y en contraste, quiero traer las memorias del rey Josías. El rey Josías, a los 8 años de edad, tomó el reinado de Judá
debido a que habían asesinado a su padre Amón. Él solo gobernó 2 años y la servidumbre lo mató por su crueldad. Así que de niño tuvo que tomar este reinado, y él dispuso en su corazón servir a Dios todos los días de su vida. Y desde que tomó el reinado a los 8 años, durante 10 años estuvo luchando en el pueblo de Israel, en el pueblo del norte, en el reino del sur, para derribar todos los altares y todas las estatuas de Acera, de Moloc, que el pueblo de Israel le rendía tributos. Josías, a la edad de 18 años, es decir, 10 años después de su reinado, terminó de derribar estos altares altos. Cuando él terminó de derribar los altares altos, la servidumbre, allá en las cosas escondidas, olvidadas, encontraron la ley de Jehová. Y dice las escrituras que comenzaron a leerlas, y el rey Josías desgarró sus vestiduras porque se sintió pecador. No había obedecido la ley de Jehová, a pesar de que había derribado las estatuas de la idolatría del pueblo de Israel. Podemos ver en la vida de Josías una vida dedicada al camino de Dios. Sin embargo, su padre y su abuelo, su padre Amón y su abuelo Manasés, fueron hombres depravados, viles. Ellos levantaron altares a Moloc y ofrecieron a sus hijos pasándolos por fuego para rendir holocausto a los dioses paganos. Y esto es lo que quiero exaltar, que a pesar de que Josías tuvo padre y abuelo depravados, él decidió andar en el consejo de Dios todos los días de su vida. Vamos a ver en este primer tema la reprensión por aconsejarse del mundo. Jeremías nos dice en el pasaje de 17:5: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Y nuestro Dios, en Isaías 65:2, con gran sentimiento exclama: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde, que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. Isaías 30 del 1 al 7 exclama Dios: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. El pueblo de Israel se había apartado y había ido con el pueblo egipcio a pedirle ayuda, porque consideraba que Dios no era lo suficientemente poderoso para rescatarlo de las garras de los pueblos que lo amenazaban. Y siempre esta era la tónica. Cuando vino el imperio sirio, fue a buscar ayuda a Israel, el pueblo del norte. Cuando vino a Siria, fue a pedir ayuda a los sirios. Y cuando vino Egipto, fue a pedir ayuda a Babilonia. Y así sucesivamente, siempre apoyándose en una vara rota, cascada, en la cual en lugar de tener ayuda, encontraría herida y perdición. La palabra de Dios habla sobre las bestias del Negev, y es que los príncipes cargaron sus animales de carga y llevaban presentes al pueblo de Egipto para que pudiera apoyarles cuando Asiria viniera a tomarlos
cautivos. En este tiempo estamos hablando del 714 y en el 720, 722 el pueblo asirio ya se había llevado cautivo al pueblo al reino del norte, y entonces ellos temían que así como el pueblo del norte había sido llevado por Asiria en cautiverio, ellos también fueran llevados en cautiverio. Pero en lugar de clamar a Dios, en lugar de preguntarle a Dios, fueron con los egipcios a pedir ayuda, a llevarles presentes. Y eso me recuerda cuando dice nuestro Dios: trabajas en vano, porque el agua que acumulas la viertes en cisternas rotas que no retienen el agua. Y eso nos pasa, amados hermanos. Y eso, cuando nosotros comenzamos a dejar la palabra de Dios, cuando comenzamos a andar en pecado y tomamos el consejo del mundo en lugar de doblar nuestras rodillas y pedir consejo a Dios. En el Salmo 111, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y en Deuteronomio 29:29 dice: si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. Y es así, hermanos, como nosotros, dejando el consejo de Dios, lo que traemos a nosotros es ruina y perdición. Isaías, en este pasaje, abogó por la pureza de corazón y por una dirección efectiva de Dios. Cuando nosotros dejamos el consejo de Dios, nos volvemos malos, perversos, y es como el día sigue a la noche. Nosotros debemos oír consejo de Dios para poder andar en sus caminos, para ser hombres de bien, para ser hombres en santidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Nos habla Proverbios 1:1. Para los que desprecian el consejo de Dios, que es el tema 2, dice en Isaías de 30-9, pasaje que acabamos de leer: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. En el 12, por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos nos habéis apoyado, por tanto, ¿os será este pecado como grieta que amenaza a ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene de súbito y repentinamente? Desafortunadamente, tú, que desprecias el consejo de Dios, buscas que te hablen lo que quieres oír. Hay una película que se llama Los Puentes de Madison, donde llega en Estados Unidos
donde llega un fotógrafo a fotografiar esos puentes de ese tiempo. La película es de los años 60. Y en esa película llega ese fotógrafo a la casa de una familia donde el varón se ha ido de viaje y encuentra a la señora de la casa, aburrida, con la rutina de siempre, no encontrándole propósito a su vida. Y a través de este contacto con este fotógrafo, comienzan a tener una relación pues cercana. Y esa mujer, en lugar de ir a escuchar consejo del pastor, consejo de sus amigas que vivían en santidad, decide ir a consultar a una mujer que su vida no ha sido del todo bien, sino que ha tenido una vida licenciosa. Y ella le empieza a decir lo que ella quiere escuchar. Poco a poco va avanzando la relación y finalmente los sentimientos son incontrolables, no los pueden controlar y comienzan a caminar en pecado. Después, debido a esta relación, ambos, ya que el fotógrafo ha terminado su trabajo, deciden huir del pueblo. Y se genera la cita, ellos quedan de verse para irse del pueblo y ella no asiste a la cita porque anda con su esposo en su camioneta y en el semáforo se para el fotógrafo y puede apreciar que la camioneta que está atrás de él es la del esposo y le abre la puerta invitándola a huir. Ella agarra la puerta para abrirla y comienza a hacer un análisis en su mente y decide dejarla, se pone el siga y el fotógrafo se va. Y así es como nosotros no queremos oír palabra de Dios, queremos oír la comezón que tenemos que oír. Dice en Job 32:8 que lo que da vida a nuestro cuerpo no es la carne, sino el Espíritu de Dios, su palabra, su aliento. Y si queremos, porque tú que piensas que no ser obediente a Dios porque quieres hacer tu voluntad, porque quieres hacer lo que tú quieras, entonces si no eres obediente a Dios, eres obediente a la maldad. Porque bueno fuera que nada más tu carne te indujera a pecar. Sin embargo, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. Y aparte de tu carne está el diablo que te lleva a pecar. Y tú que no quieres obedecer, estás obedeciendo al mal. Has dejado tu lugar de hijo de luz para escuchar lo que quieres oír y para ir a obedecer al pecado. Cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, comenzamos a escuchar la palabra de maldad. El diablo no se tentará el corazón para arrastrarte, así como en esta película no pudieron controlar sus sentimientos. Se les fue de las manos una relación que pensaron no iba a ser del conocimiento de todos. Se abrió y no pudieron controlarlo. Así tampoco podrás controlar tu andar en el pecado. Dice en Efesios 4:18, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están ajenos
de la vida que proviene de Dios. Efesios 4:18. Y llegamos al tercer tema de esta tarde: promesas de la gracia de Dios. A pesar de no querer escuchar la voluntad de Dios, a pesar de decirle no a su palabra, a pesar de que hemos tomado nuestros pasos para caminar en pecado, Dios nos muestra sus promesas y su gracia para aquellos que quieran reconciliarse con Dios. En el versículo 18 de Isaías 30 dice así: por tanto, Jehová espera para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de justos, bienaventurados, sí, bienaventurados todos los que confían en Él. Entonces, en el versículo 21, entonces tus oídos se oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, anda por él. Y no escuches a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. Seguid el camino de Dios. Proverbios 2:10: cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. 12: para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad, que dejan los caminos derechos para andar por sendas torcidas y tenebrosas. Salmo 90:12. Y esa es nuestra oración esta tarde. El salmista David dice en el Salmo 90:12: enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dichosos los hombres que se amparan en la palabra de nuestro Dios. Larga vida aquellos que han dispuesto su corazón, como el rey Josías, a andar todos los días de su vida en el camino de Dios. Y a veces, amados hermanos, hay tú que te has alejado: es que Dios no me cumplió su promesa. Cuando Josué tuvo una grande victoria con Jericó, los muros se derribaron y tuvieron una extraordinaria batalla, el pueblo se envalentonó. Sin embargo, la siguiente lucha fue contra el pueblo de Jai, un pueblo pequeño. Y dice la palabra de Dios que en ese pueblo fueron masacrados miles del pueblo de Israel. Y lloraron esa noche. Y Josué dobló sus rodillas y clamó a Dios y le dijo: Señor, ¿por qué? Y Dios le dijo: el pueblo ha pecado, ha atesorado los tesoros del anatema. Y entonces no es Dios el que ha dejado de cumplir sus promesas, porque Él es fiel y justo y cumple a pesar de que nosotros no cumplamos. Seguramente nosotros hemos dejado el camino de Dios, y el alejarnos nos hizo irnos de su presencia. Pero porque nosotros nos alejamos de Él, no porque Dios se haya alejado. Él está presente. Del rey Josías que hablamos, que dedicó su corazón a andar con Dios. Manasés, siendo un rey perverso, dice que dobló sus rodillas porque el pueblo sirio se lo llevó. El pueblo asirio se lo llevó esposado, y allá en una mazmorra dobló sus rodillas un hombre sanguinario, el rey Manasés, que aserró a Isaías. Ese rey pidió perdón a Dios y Dios le perdonó y le restauró su reino. Es así como Dios, no importa los pecados que hayas tenido, Dios es suficientemente grande para perdonarnos.
y para insertarnos nuevamente a su iglesia. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos en esta hora? Después de haber oído Isaías 30 del 1 al 18, el Señor nos llama a cada momento y nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Isaías 55:7. Los privilegios, las bendiciones y las obligaciones son inseparables. Una vida conformada a la voluntad de Dios nunca falla. El pecado atrofia el alma, así de tal manera que el pecado va mermando y va acercándonos a la muerte, de tal grado que el hombre pierde su capacidad de hacer distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo moral y lo inmoral, entre lo que es vida y entre lo que es muerte. Amados hermanos, tú que has empezado a coquetear con el pecado, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Isaías 48: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y hay un llamado de nuestro Dios en Isaías 45:22: volveos a mí y sed salvos en todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Bendito sea la palabra de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora y te pedimos, Padre bendito, que tu misericordia, que tu Santo Espíritu sean con nosotros. Que pueda, Padre amado, tu palabra encaminarnos por sendas de justicia. Que podamos arraigarnos, Señor, a tu palabra, para que andemos todos los días de nuestra vida en tus caminos. Padre bendito, ayúdanos a ser obedientes, a estudiar tu palabra cada día para traer a nuestro corazón vida y vida eterna, oh Dios. Te pedimos, Padre amado, que tu palabra la pongamos por obra, que no seamos oidores olvidadizos, sino que pueda ser tu palabra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que tu palabra pueda sanar nuestra alma, oh Dios, para que podamos, Padre bendito, sanar nuestra llaga, nuestra hinchazón y nuestra podrida herida, Señor. Padre bendito, tu palabra dice que fuera de ti nada podemos hacer. Que quienes nos acompañan como visitantes, Padre, en este momento, puedan abrazarse de tu palabra y caminar a la luz de tu santidad, oh Dios. Bendito sea tu santo nombre. Te agradecemos, Padre bendito, por estar en este lugar, por dedicar este tiempo a aprender más de tu sabiduría, Padre amado. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Gracias por su tiempo. Compartan este video a través de sus redes sociales y estén pendientes de las publicaciones que hacemos en redes. Que la bendición del Padre, la comunión con el Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Amén. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal el día de hoy. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, creo que eres Dios y hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Salva mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi único Salvador.
Amén y amén. Gracias por aprender de la palabra de Dios con nosotros. Te invitamos para que continúes creciendo espiritualmente. Dale like y suscríbete a este canal presionando el botón del logotipo de la iglesia y activa la campanita para que te llegue notificación de un nuevo devocional. Además, puedes compartir el devocional con todos tus contactos a través de las redes sociales que aquí te mostramos, dando compartir en la parte de abajo del video. Serás la herramienta que Dios use para hacer llegar su palabra a alguien que la necesite. Y puedes comunicarte con nosotros y compartir tus peticiones de oración a través de nuestras redes sociales, correo electrónico o al teléfono que aquí te mostramos. Congrégate con nosotros y visítanos en la ubicación que aparece en pantalla. Bendiciones.